determina o qué determina a un oficial de migración que te haya dado un parol de 60 días, que te dé un parol que diga I-500B, I-500A, Y 220. perdón, I-220. I-220, I-220A, I-220B? ¿Qué lo determina a él? Ok. ¿Qué le hace a él Cambiar. pensar bueno, yo le voy a dar a ella uno de estos? Ahí está. Eso fue casualmente el caso que desafortunadamente fue decidido a negativo. En el caso, casualmente se estaba declarando eso, que las autoridades siempre tuvieron siempre el patrón de otorgar al momento de salir o dejar salir a la persona. Estoy hablando de las que no tenían fianza. Estoy hablando de las que te dicen, sal, te estoy dejando salir bajo palabra. ¿Ok? Que es la 220A. Que eso es parol. Siempre fue parol. Pero basado en un artículo de las regulaciones. Pero es discrecional. Ahora, en el caso lo que se estaba planteando es que realmente no es tan discrecional, sino que es la única forma legal que tú puedes dejar salir a alguien. Entonces se estaba alegando en el caso, unos decían no, solo es discrecional, el otro decía no, es que no tienes otra opción, no hay otro artículo de ley que te aplica. ICE deja salir a alguien, es parol, porque solo existe un artículo que lo dice. No existe, por ejemplo, va a ser inciso A, parol, inciso B, deportación, inciso C, dame $5,000. No, si te dejan salir bajo palabra, es parol. ¿Okay? Y así fue como se hizo siempre, ese patrón siempre se efectuó de esa manera, pero cuando vinieron los cambios de interpretación, porque esa es la palabra, cambios de interpretación, entonces ahora se dice no. Es, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a ver al inicio, parol por un día. ¿Ok? Pero bueno, con eso resolvías de todos modos, pero Así fuera parol por por un hora. día jamás lo habíamos visto. ¿Qué era lo costumario? Parol por un año. Un Y por año, ejemplo, Parol correcto. por un año. que no se lo recomiendo, ¿no? Y esto es solo una pregunta Sí, sí, que yo sí. estoy haciendo a la abogada y no es una recomendación. ¿Qué pasa, por ejemplo, un inmigrante cubano que entra, no se entrega allá y viene sin, o sea, no lo cogieron? ¿Qué pasa? Esa persona, Bueno, es que qué estatus tiene? no, primero no tiene ningún estatus. Recordemos que un estatus es otorgado porque se te da algo como a las personas con TPS que entraron por la frontera, te lo están otorgando. No hay. So, si no está acogiéndose a algún tipo de ley emitida o regulación emitida, no va a tener ningún estatus. Si esa persona no se entregó, Giovanni, no pasó por ningún proceso, no hay nada, esa persona, primero, si el gobierno no lo sabe, simplemente no existes. Y por consiguiente tú no vas a tener ningún tipo de beneficio. Y el momento que sí tengas alguna opción para resolver, tienes que pasar un proceso. Recordemos que ahí entran, por ejemplo, los casos que tenemos a un familiar que después tú te casas, pero no puedes por eso pasar inmediatamente a la residencia. Hay que pedir un perdón. Tienes que pedir un perdón. ¿Por qué? Porque está una falta cometida al haber tú entrado sin permiso. Y por ejemplo, abogada, o sea, tema de que no es ley, que no responsabiliza ni a la emisora, ni a usted, ni. Es una pregunta nada más de que, por ejemplo, si una persona eh, no puede pedir, el cubano no podría estar en un proceso de pedir un perdón. No, el perdón es para cualquier O sea, el persona, perdón de pero, haber entrado pero de es una que el forma, perdón, discúlpame que te interrumpa, Giovanni, el perdón que en inglés son los waivers, waivers. existen varios tipos de waiver. So, también que para punto de aclaración, para los que nos escuchan, estamos específicamente hablando del perdón para presencia ilegal. Ok. Ese es muy específico porque existe igual cosas criminales, cosas de otra cosa, Sí, fraude, correcto. existen Estamos otro hablando tipo de de perdón. migración. No, todo es inmigración, Sí. pero me refiero a que dentro de lo específico, Correcto. perdones, este es por haber acumulado presencia ilegal en el país. No importa la nacionalidad, si tú te casas con un ciudadano americano y ese ciudadano americano tiene una extrema penuria, ¿Qué es el hardship? tú puedes solicitar ese perdón debido a que ese ciudadano se va a ver afectado si a ti te deportan. Entonces realmente no es que es por él, es porque el ciudadano va a ser afectado Necesita la ayuda de esa y tiene esa persona. extrema penuria. Por eso también mucha gente cae y es estafada porque simplemente les dicen, no, mira, tú llenas aquí, llenas y pides un perdón. ¿Basado en qué? ¿No? Y Sí, que sí. también abogaba muchas personas, como usted lo decía hace unos programas atrás, que
llenan el perdón como que si el extreme hardship, como usted lo mencionó, puede ser, no, que le va a dar mucha tristeza, no, que eso no tiene una validez, no tiene un fundamento. No, obviamente el ser humano, nosotros podemos decir, claro, que es triste la separación de una familia, pero eso no es extremo para efectos de la ley, no es extremo, por eso es extrema penuria, esa palabra es fundamental. Al analizar un caso de posible perdón, tienen que estar esos elementos, o quién sufre, por qué sufre. El la penuria puede ser psicológica, condición médica, Sí, pero eso financiera, tiene que ser un abogado situaciones para que extra. te pueda ayudar. Claro. Claro, porque entonces, ¿qué pasa? Si la parte psicológica, de hecho, nos tenemos que abocar con los psicólogos, porque no es solamente decir estoy deprimido, bueno, tenemos que ponerlo y documentarlo correctamente, y para eso está el profesional que lo va a documentar, te tiene que hacer el assessment, el análisis. Entonces, es una preparación fuerte, un perdón conlleva mucho trabajo, porque por eso es que el gobierno va a considerar perdonarte. Recordemos que que la persona que entró tuvo esa falta. Claro. La tuvo. Entonces sería muy fácil solamente entrar y decir perdón y seguiría todas las personas haciéndolo. Así es. ¿Necesitas ayuda para presentar un reclamo?